el aula invertida como herramienta para el aprendizaje en el nivel medio superior. Hoy en día existe una relación muy estrecha entre las tecnologías de la información y la comunicación y el ámbito educativo, lo cual ha traído como consecuencia que los actores educativos se centren en conocer los aportes o contribuciones de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, los estudiantes de las nuevas generaciones son nativos digitales que se encuentran inmersos o familiarizados con la tecnología. Por lo que respecta al proceso educativo, es claro que la tecnología va de la mano con la aplicación de diferentes metodologías que favorecen el logro académico en distintas modalidades educativas. Tal es el caso del aula invertida, que ha generado resultados positivos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en etapas de confinamiento, perfilándose como una metodología para la enseñanza remota emergente. De hecho, dicha metodología promueve en el estudiante la aplicación de sus conocimientos previos, lo que despierta la curiosidad y deconstrucción de los conocimientos a partir de interrogantes e interés por el tema. De acuerdo con Gantuña y Cañar, este tipo de actitudes favorecen el quehacer en el aula por parte del docente, optimizando el tiempo para atender las interrogantes, realizando una realimentación, generando un diálogo que promueva la construcción de aprendizajes nuevos en un ambiente idóneo, disminuyendo el rezago escolar y potencializando el rendimiento académico. Es así como la presente investigación tiene por objetivo implementar el aula invertida como estrategia de aprendizaje autónomo de la biología, en un entorno virtual con estudiantes del nivel medio superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A continuación, se abordan los aspectos teóricos que sustentan el presente estudio. Con el fin de analizar el objeto de estudio, se recurrió a un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo y corte transversal. Se trabajó con dos grupos, un experimental y otro control. El primero fue sometido a una intervención educativa albergada en un entorno virtual. Para ello, se diseñaron dos prototipos de aula invertida con diferentes formatos y aplicaciones, la cual se nombró prototipo A y prototipo B. La muestra estuvo conformada por estudiantes de cuarto semestre de la asignatura de Biología de Educación Media Superior, cuyas edades oscilan entre 16 y 17 años. Dicha muestra estuvo integrada por 80 estudiantes, 40 en cada grupo. La metodología del aula invertida tiene como propósito en primera instancia que el estudiante interaccione con los contenidos desde casa o el lugar donde se encuentre a través de los recursos digitales que le proporciona el facilitador en el entorno virtual, para que posteriormente elabore activamente tareas que favorezcan la aplicación de su conocimiento y se atiendan sus dudas. Es así como el docente de manera sincrónica realimenta y potencializa el desempeño de los estudiantes a través de proyectos, debates, experimentos, etc. En relación a los instrumentos, se diseñaron dos prototipos para medir cuantitativamente la variable aula invertida para aprender biología, a partir de sus atributos: autorregulación del proceso de aprendizaje, acceso al contenido de manera permanente, enseñanza personalizada y participación activa dentro y fuera del aula. Para medir la variable antes mencionada, se diseñaron y utilizaron rúbricas y listas de cotejo estandarizadas con indicadores de desempeño específicos y alineados a las competencias genéricas. Con respecto a la recolección de datos y modelo de análisis, se realizó en un contexto natural y sin intervención del investigador para evitar sesgos en el estudio, y los modelos de análisis que se utilizaron para interpretar los datos se presentan a continuación. A la derecha, el prototipo A,
y a la izquierda el prototipo B, los cuales muestran la dimensión y la actividad implementada. En las siguientes gráficas se presentan los resultados del prototipo A obtenidos en el grupo control. En el primer gráfico se observa que la evaluación de las diversas actividades a través de los instrumentos generados evidencian que el 77.5% de la muestra, que corresponde a 31 estudiantes, logra la autorregulación de su aprendizaje a partir de las lecturas digitales y foros, representado en atributos como aprendizaje al ritmo de los estudiantes. Para el caso de la dimensión acceso al contenido de manera permanente, el 72.5%, que corresponde a 29 estudiantes, manifiestan la característica del aula invertida centrado en el acceso ilimitado al contenido. Esto es, los alumnos pueden revisar cualquier actividad o contenido temático las veces necesarias para posibilitar su proceso de aprendizaje de manera flexible en términos de tiempo y espacio. En el tercer gráfico, las actividades aplicadas para medir la categoría enseñanza personalizada indican que 30 estudiantes, que corresponde al 75%, perciben el uso de la herramienta para crear infografías como detonante para promover el pensamiento autónomo, creativo y crítico, promoviendo el desarrollo sociocultural de los estudiantes. En el último gráfico, relacionado con la participación activa dentro y fuera del salón, el 65%, que corresponde a 26 estudiantes, caracterizan al aula invertida como un medio ideal para la formación integral, pues coadyuva al aprendizaje independiente antes de llegar a clase y posterior a la interacción sincrónica. A continuación, se presentan los resultados correspondientes al prototipo B del grupo experimental. En el primer gráfico, se muestra que la autorregulación del aprendizaje genera en el estudiante una autorreflexión del proceso para la apropiación de su conocimiento, de tal manera que planea, monitorea y establece criterios para evaluar su propio desempeño y como consecuencia evidencia un rendimiento académico mayor y a largo plazo. En el siguiente gráfico, relacionado con el acceso al contenido de manera permanente, se observan datos favorables, pues el 90%, que corresponde a 36 estudiantes, afirma realizar una interacción permanente con los contenidos, que promueven el desarrollo de competencias genéricas de acuerdo con los propósitos que demanda la biología. El tercer gráfico revela resultados benéficos, pues en la implementación del aula invertida, el 95% adoptó un estilo de aprendizaje reflexivo, dejando en segundo lugar el teórico, lo cual corresponde con los estilos de aprendizaje en modalidad virtual, tal y como lo señala Santos. En el último gráfico, el 92.5% de los estudiantes reconocen una participación activa fuera y dentro del aula al emplear el aula invertida como enfoque pedagógico. Estos resultados coinciden con los estudios de Del Pino y colaboradores, quienes afirman que uno de los beneficios de este tipo de metodologías es que los estudiantes se responsabilizan e involucran en la asignatura de manera participativa, colaborativa y activa como resultado de la labor del docente, quien tendrá más tiempo en la clase para atender de manera personalizada las necesidades, dudas y cuestionamientos de los estudiantes. En la siguiente tabla se presentan las calificaciones promedio para cada una de las dimensiones a partir del prototipo A y B.
los cuales son significativos, pues es evidente que dicho prototipo implementado en el grupo experimental posee promedios más altos para cada dimensión. Conclusiones. Se identificó al aula invertida como un medio para una mayor cobertura del proceso de aprendizaje, al posibilitar el trabajo fuera del aula y optimizar el tiempo destinado a la sesión presencial, virtual o híbrida. Dicha metodología promueve un aprendizaje más profundo mediado por el docente. Además, se enfoca en las características de un diseño pedagógico, el cual es determinante para lograr un aprendizaje autorregulado. Y por último, permite el acceso al contenido de forma permanente con actividades que detonan estilos de aprendizaje acorde a los alumnos y una participación activa en todo momento. A continuación, se plasman algunas de las referencias consultadas en la presente investigación.